Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria que en estos momentos nos estáis viendo en directo y posteriormente en todas las redes sociales. Y sin más preámbulos, tenemos con Joan Piqué 101 años de Reiki. Y entramos con nuestros 30 segundos. 1, 2, 3, adentro. Y bienvenido, Joan Piqué, bienvenido, porque acabas de llegar hace poquito del Japón, Made in Japan. Pues sí, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo en tu espacio. Sí, acabo de llegar recientemente. Ha sido mi 14º viaje a Japón. 14º para aprender Reiki, ¿no? Porque mucha gente me dice, pero si ya eres maestro de Reiki, o cuando yo propongo, ¿no? Acompáñame a Japón, ¿no? Se lo propongo muchas veces a maestros de Reiki, me dicen, no, a mí no se me ha perdido nada en Japón. Bueno, pues yo llevo 14 veces yendo a Japón y siempre aprendo cosas, aunque tenga unas cuantas supuestas maestrías de Reiki. Y ahora un poco profundizaremos en este tema tan delicado de las supuestas maestrías de Reiki. Pues muy bien. Lo que dices, nunca el maestro deja aprender y un maestro es un alumno, naturalmente. Así que el discípulo no deja de ser el maestro no deja de ser un discípulo de sus propios discípulos alrededor y de sus maestros, naturalmente. Pues venga, adelante, adelante. Muy bien dicho, Xavi, porque ahí hay otro tema, ¿no? Sí, siempre estamos aprendiendo y se aprende de todo el mundo. Y una cosa es aprender de todo el mundo, que eso evidentemente siempre aprendemos de todo el mundo, o como se dice en los textos sagrados, se puede aprender de un montón de estiércol, o podemos recibir la iluminación de un montón de estiércol. Y otra cosa es que vivamos en una época tan moderna donde los supuestos maestros ya no tienen importancia, porque como todos somos iguales, ¿veis ahí la diferencia? O sea, no todos somos iguales en algunos contextos. Sí que es verdad que todos aprendemos de todos dentro de una armonía, pero hay personas que saben de un tema y otras personas saben de otro. Por ejemplo, pues el carpintero tiene su oficio porque trabaja la madera. El fontanero tiene su oficio porque trabaja las cañerías, el buen recorrido de los circuitos, de los grifos. ¿Veis? No nos vamos a meter en temas de los que no sabemos, porque no todos somos iguales, cada uno tiene sus conocimientos. Pues en el mundo de la espiritualidad pasa lo mismo. O sea, no hay maestros, supuestos maestros de un conocimiento porque esté basado ese nombramiento en el ego, no, está basado en un conocimiento no solamente intelectual, sino iniciático en unas artes que supuestamente le han llevado a ese nombramiento que ahora mencionaremos porque es algo novedoso, que quiero decir en exclusiva para todos los que nos están viendo en este momento, y va a quedar también este vídeo como legado para la posteridad, para todas esas personas que en un futuro quieran investigar esto del Reiki, ¿qué es? Bueno, pues vamos allá con las informaciones que quiero compartir. Bueno, como decía, este es mi 14º viaje a Japón. Ha sido un viaje corto en el que solo he estado 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Entonces ahí pues he podido estar en un congreso internacional de Reiki, donde nos hemos reunido personas de más de, creo que han sido 29 países, y de miembros éramos más de 200 personas. Entonces, se han dicho cosas interesantes a todos los niveles. Se han revelado fotos novedosas, por ejemplo, si hablamos del creador de Reiki, el señor Mikao Usui, se han mostrado fotos suyas, incluso de cuando era niño. Hemos visto a un Mikao Usui de 7 años, que claramente era él,
hemos visto fotos de cuando él daba cursos, de su familia, de sus hermanos, y luego a nivel de documentación también hemos visto los manuales que supuestamente Usui daba, incluso diplomas de la época, carnets de estudiante, y aquí quizá un poco el tema más delicado, ¿no?, que puede molestar a los supuestos maestros de Reiki que nos están viendo en este momento, pues sería el contenido. El contenido de los cursos que enseñaba Mikao Usui hace ahora 101 años. Por eso hemos titulado el programa así, porque este congreso que acabo de ir era para celebrar el centenario de Reiki, pero debido a la situación mundial pues que pasamos, que el mundo se paró, pues se ha tenido que demorar hasta esta primavera, que gracias a Dios pues se ha podido hacer, y además en la época del cerezo en flor, el Sakura. Bueno, pues llegamos a este tema tan delicado que es el contenido de los cursos. Por ejemplo, yo mismo, pues cuando fui por primera vez a Japón, pues entré en crisis, entre comillas, porque yo ya daba cursos de Reiki, venía mucha gente a verme todas las semanas y yo estaba satisfecho con el contenido que daba. Me había esforzado mucho y me sentía bien, la gente tenía buenos resultados a nivel de curso, a nivel de terapia, y bueno, llegué por primera vez en Japón porque intuía que había algo que no era verdad en Reiki. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi intuición no era en una o dos cosas, sino es que era totalmente diferente. Yo ya tenía 3 o 4 maestrías y yo pensaba, pues, que sabía lo que era Reiki. Entonces me llevé la sorpresa en mi primer viaje a Japón, que me di cuenta que no tenía ni idea de Reiki, a pesar de tener unas 4 maestrías y dedicarme a ello, pues me di cuenta que no tenía ni idea de Reiki y eso fue lo que me dio la fuerza para ir año tras año a Japón a tirar del hilo a ver qué descubría. Y bueno, llegó un punto que yo creo que ya llevaba más o menos 9 viajes. Hasta mi tercer viaje no me enteré muy bien y no fue por lo que me estaban diciendo, sino era por lo que yo estaba recibiendo o canalizando. Hasta mi tercer viaje no pude entender bien lo que era Reiki. Y luego yo ya me sentí satisfecho más o menos en mi octavo o noveno viaje, donde ya me dieron, con el paso de los años y demostrar y esforzarme mucho, pues pude completar en Japón 3 maestrías, lo que se conoce como Shihan, que es bastante complejo en Japón. No solamente es una cuestión económica porque hay que pagarla, que es una formación, sino también no sirve solo pagar, hay que demostrar, prometer y demostrar unos resultados en base a unas pruebas que te piden. Entonces, bueno, pues yo ya me sentí cómodo en aquel entonces y entonces empecé a llevar grupos, que por cierto, pues ahora voy a llevar un grupo en agosto, solo queda una plaza y este será mi 15º viaje. Lo he preparado todo para que sea el mejor viaje de todos, así que si alguien nos está viendo y quiere venir a Japón, Xavi, si te animas, queda una plaza. Entonces, bueno, si vienes con tu señora, con tu mujer, podríamos intentar que hayan 2 plazas. Entonces, yo ya me sentía cómodo antes de ir a este viaje, este último viaje, porque estaba claro, ¿no? La pregunta que siempre me hacen, ¿qué diferencia hay entre el Reiki Usui y el Reiki Usui japonés del que tú hablas? Bueno, la diferencia es que en el Reiki Usui del que yo hablo, que supuestamente es el Reiki originario, hay unas 40 técnicas que he traído de Japón y esas 40 técnicas en el Reiki Usui que la gente practica no existen. Quiere decir que no hay contenido. En el Reiki Usui que la gente conoce se habla de chakras, de ángeles, de guías espirituales, de campo áurico. Si tenemos suerte, se nos puede enseñar la cirugía psíquica, cirugía astral, y se habla a veces de unos símbolos, si tenemos suerte, que se llaman antakaranas, y nada más. Eso sería el Reiki que más o menos todo el mundo conoce, pero eso no tiene nada que ver con el contenido que el señor Mikao Usui daba hace 101 años. Entonces yo me sentía muy cómodo porque en Japón me habían dado esas 40 técnicas en las diferentes escuelas de diferentes zonas de Japón y esas técnicas son las que yo ofrezco. Digo que todavía las ofrezco porque realmente es un contenido que crea un sistema. Si no, no hay sistema. Somos maestros de nada. De nada, porque no hay contenido. Bueno, entonces llego a este viaje
Y en este congreso, aparte del congreso, pude estar 3 días con uno de mis maestros que va a cumplir 90 años. Y bueno, siempre se dice que cuando está delicado de salud, cuando un maestro está delicado de salud, en Japón la tradición es que te cuenta la verdad. Y a cuentagotas iba soltando lo que conocemos como perlas, ¿no? Perlas para el que escucha, porque si no escuchamos, nos está diciendo algo muy duro de escuchar que el cerebro no quiere, pero es la verdad. Bien, bueno, pues la realidad. Lo que la gente conoce como el nivel 1, normalmente dentro de la jerarquía de grados que en el Reiki se da el nivel 1, que mucha gente lo da en un día y medio, en media mañana. Por ejemplo, yo lo doy en un día y medio. El inicio del nivel 1, no es que el nivel 1 acabe en un día y medio, no, el nivel 1 empieza en un día y medio de formación teórica práctica. Entonces, bueno, de ahí se pasa al nivel 2. Del nivel 2 se pasa al nivel 3 y del nivel 3 se pasa a lo que se conoce como supuestamente la maestría, ¿no? Tendríamos 4 supuestos niveles. Bueno, pues ahora me dicen en Japón que en el nivel 1 hay 6 niveles. En el nivel 1 hay 6 niveles. Y en el nivel 2 hay 2 niveles. O sea, estaríamos hablando de 6, 7, 8 niveles en lo que se está dando en 2 días a nivel de teórico práctico, ¿no? O sea, no existen los 2 niveles, es lo que estoy diciendo. O no existían, porque existir existen porque casi todo el mundo lo hace así, incluso en Japón. O sea, nivel 1 no es nivel 1. Nivel 1 hay 6 niveles dentro del nivel 1. Dentro del nivel 2 hay 2 niveles. Y antiguamente, en la época de Usui, ahí acabaría la formación y solamente unos elegidos harían el nivel 3 y la maestría. El señor Usui eligió a 21 personas de 2000 iniciados. ¿Fijáis la gravedad de lo que estoy diciendo? Ahora hay maestros, supuestos maestros por todas partes. Pero en la época del señor Usui solo habían 21 maestros. 21 maestros que no habían dicho, señor Usui, quiero ser maestro, por favor, ¿me puede hacer maestro? No, esto no era así. El señor Usui elegía. Xavi, ¿quieres ser maestro de Reiki? O Joan, ¿quieres ser maestro de Reiki? Y tú decías, oh, claro, gracias por elegirme. Fijaos cómo ha cambiado la historia, ¿os dais cuenta? Ahora uno elige, voy a hacer la maestría con el Joan o voy a hacer la maestría con fulanito, menganito, y así ya tengo el diploma de maestro, que en realidad sería dudoso, por no ser más duro con mis palabras. Entonces, esto que estoy diciendo ya es grave. Pero lo más grave es lo que voy a decir ahora, que esto ya es grave para aquellos que me quieran escuchar. Lo más grave es lo siguiente, que ahí ya, pues de nuevo yo entro en crisis después de 14 viajes yendo a Japón. Me dicen que el señor Usui al principio no tenía técnicas. O sea, el señor Usui ya tenía una edad, estaba cercano a los 60 años y al principio, pues parece ser, todos mis maestros en Japón dicen que él no quería crear un sistema, fue algo que creó por casualidad, en base a unas sincronicidades o casualidades que iban ocurriendo continuamente, pues él creó un sistema y de ahí pues surgieron alumnos y surgió una tradición que 101 años después estamos aquí. Él quería simplemente la iluminación, no quería crear un sistema. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Creó un sistema, y aquí viene la cuestión crítica, que al inicio no tenía técnicas. O sea, estas 40 técnicas en las que yo siempre me he refugiado en mis argumentos, no existían. No existían los símbolos de Reiki, no existían las técnicas de Reiki. Y habían 6 niveles. Entonces, ¿qué es Reiki? ¿Qué enseñaba este señor? A veces cuando hago preguntas a mis maestros japoneses dicen, no lo sé, no lo sabemos. No es eso, no es no lo sé, no lo sabemos. ¿Sabéis qué quiere decir la respuesta?
No te lo quiero decir porque es occidental. O no te lo quiero decir porque es occidental y además esto que estás preguntando no lo saben ni los japoneses, porque es secreto, por eso no te lo voy a decir. Pero esta respuesta no te la puedo dar. Así que es más cómodo para mí decirte, no lo sé. La realidad, a las conclusiones a las que yo he llegado, porque yo también voy recibiendo información, lo que se dice canalizando. Pues sí, yo también voy canalizando cosas que luego tienen una solidez. Entonces, la conclusión a la que yo he llegado es la siguiente. El señor Usui, que algunas veces me han criticado por ahí por lo que voy a decir ahora. El señor Usui canalizaba. ¿Qué quiere decir? Canalizaba. Bueno, pues cuando recordamos cómo nace el sistema. El señor Usui, creador de Reiki, hace un ayuno de 21 días. Ayuno de 21 días en una montaña, y después de esos 21 días parece ser que pierde el conocimiento y cuando vuelve ve que no es el mismo, va a su maestro le dice que eso que ha recibido es la iluminación y él vuelve a casa con su mujer. Entonces ahí empiezan a suceder sucesos extraños que le hacen crear el método. Bueno, entonces, ¿os imagináis? Yo máximo he estado 3 días sin comer y sin hablar. Entonces, ¿os imagináis 21 días sin comer y sin hablar en alta montaña? Porque es lo que hizo este señor, es lo que se fomentaba en una religión que todavía existe hoy, que se llama Tendaishu. Tendaishu es lo que se entiende, una de las muchas, porque hay muchísimas líneas de Mikyo, se llama budismo esotérico japonés. Esa montaña donde el señor Usui hizo el ayuno era de la propiedad Tendaishu. Entonces ahí se fomentaban los ayunos largos, concretamente de 21 días, en la montaña para recibir la iluminación. Y eso fue lo que el señor Usui recibió. Por lo tanto, ¿qué es estar iluminado? Digamos que hay diferentes grados dentro de lo que se considera la iluminación, que muchas veces he hablado de esto, y algunas veces personas me han preguntado, Joan, ¿estás iluminado? Y yo respondo, bueno, a veces, depende del día. Depende del día. Pero bueno, digamos que hay de diferentes grados, ¿no? Entonces, claro, no tenemos la misma iluminación si esta noche nos vamos a dormir a nuestra cama y hemos estado en el mundo cotidiano, comiendo y sin hacer ninguna práctica espiritual, a si estamos verdaderamente cantando mantras, oraciones, sutras, haciendo trabajos energéticos, espirituales, controlando las respiraciones, visualizando, y eso lo hacemos en un proceso largo. Entonces ahí es cuando viene la iluminación en sus diferentes etapas, de la más suave a la más fuerte. Entonces el señor Usui recibió una gran iluminación, el Maha Satori, un gran Samadhi. Entonces, ¿qué quiere decir? Se convirtió, en mi opinión, como una especie de Jesucristo. Porque el señor Usui venía de tradiciones religiosas donde él había sido monje. O sea, no era una persona cotidiana que hubiese tenido oficios vulgares. No, era una persona que quizás sí que tuvo algún oficio normal, pero dentro de esa normalidad de la vida cotidiana, de tener un sustento y trabajar o ser hombre de negocios, pues la prioridad era la espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad, él parece ser que se hizo monje de diferentes tradiciones, entre ellas la shintoísta. Y llegué a una conclusión por una foto que me enviaron, que posiblemente dentro de la Shinto hay muchas variantes. Él en su juventud parece ser que fue monje, porque eso está escrito en documentos que han quedado en la historia. Entonces, que él iba a los centros penitenciarios a hacer servicio religioso, eso está escrito dentro del contexto shintoísta. Entonces, una vez hecho el trabajo de monje shintoísta,
habían variantes que nacían de la original. Entonces, había una concretamente en la que la canalización se trabajaba mucho. Es lo que podríamos hoy entender como registros akáshicos. Y ahí viene la crítica a Joan Piquer, que dice, Joan, registros akáshicos es una terapia natural alternativa. No confundas a la gente. Reiki, registros akáshicos son registros akáshicos. No confundas. Digo, bueno, desde luego, cuánta ignorancia. Primero, registros akáshicos no es una terapia alternativa. Es un método. En todo caso, si nos quisiéramos dar de alta, pues nos tendríamos que dar de alta como arte adivinatoria, ¿no? Porque estamos haciendo como una especie de canalización dentro de un oráculo que podría ser el Akasha, el infinito, el libro de la vida, o incluso, pues si tenemos la creencia de los maestros ascendidos, los guías espirituales que nos van diciendo, estamos dando la respuesta ante una pregunta que se plantea. Por lo tanto, no sería terapia alternativa, sería más bien arte adivinatoria, que el consultante me pregunta y yo doy una respuesta. Y ahí llegué a la conclusión. El señor Usui, si no habían 40 técnicas, ¿qué hacía? ¿Cómo podía sugestionar a una persona culta que había sido catedrática, universitaria, militares, gente muy curtida en las religiones de la época, en las sectas de aquella época? ¿Qué ofrecía el señor Usui realmente para cautivar a 2000 personas en una época que estaba llena de iluminados en Japón? Entonces ahí llegué a estas conclusiones en las que el señor Usui, aunque no tenía técnicas, simplemente su presencia, yo esto lo he vivido con alguno de mis maestros, no es lo que te dice, es lo que él irradia. Entonces, con esa impregnación energética, a ti ya te seduce. Dice, wow, esto no lo he sentido en mi vida. Lo que estoy sintiendo sin que me diga nada, o incluso a veces diciendo cosas absurdas, entro en ese estado de éxtasis, en ese estado de trance y no me está diciendo nada. Imaginaos, si ya con solo su presencia, que esto es lo que hace un gurú, un maestro, solo con la presencia del maestro ya estás sanando, ya entras en un estado trascendental. Y si encima parece ser, que esto también está escrito, el señor Usui era un experto en adivinación, porque eso lo pone en su lápida, que por cierto pude ir una vez más y hacer una ofrenda floral, entre otras cosas, eso lo pone ahí, experto en adivinación. ¿Qué adivinación? Eso no especifica. Si pensamos en la época era I Ching, quiromancia, quirología, que son las líneas de las manos, y parece también que hacía lectura de rostro. Y también canalizaba. ¿Por qué? Porque había una línea shintoísta en la que se canalizaba, que es lo que vemos, por ejemplo, ante mediums. Por ejemplo, nuestra querida Marilyn Rosner, que gracias a Dios tengo un trato amable con ella, que es la mujer que me hizo el prólogo de mi libro de Aokigahara, El mar de árboles, que creo que fue mi tercer libro, mi segundo libro, Mar de árboles. Entonces ella, si os recordáis, es una señora que va con gafas de sol, estamos todos sentados y ella va y va diciendo mensajes espirituales. ¿Eso de dónde sale? Hay tradiciones espirituales que hacen eso. En Estados Unidos, en Europa y en Japón. Es lo mismo. Lo mismo, pero en otro país, dentro de un contexto religioso o espiritual, o religioso y espiritual. Entonces el señor Usui, en mi opinión, hacía eso. Lo que una mente occidental ahora podría entender como medium o clarividente. ¿Qué es medium? Aquella persona que tiene contacto con el mundo invisible, donde se supone que hay energías que están ahí interactuando con nosotros. Que es clarividente, aquella persona que puede ver lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Normalmente se mezcla. La persona normalmente tiene esas dos virtudes. A veces es una, a veces son las dos. Y si eso
hacemos un trabajo espiritual, incluso eso es algo que se puede trabajar y se puede entrenar. Hay gente que ya de nacimiento tiene esas virtudes y hay otras personas que se despierta a medida que va haciendo un entrenamiento espiritual y a medida que va evolucionando, ese sexto sentido, esa conexión con otras dimensiones, se va potenciando. Imaginaos, 21 días sin comer, ¿qué va a pasar? Nuestros 5 sentidos sí que se van a volver más sensibles, pero el sexto sentido, que normalmente la gente lo tiene poco trabajado, se va a potenciar de una manera increíble. Entonces, bueno, un poco esas son algunas conclusiones a las que he llegado. El señor Usui, en mi opinión, canalizaba. Es lo que hoy se entiende como registros akáshicos. Por eso también doy registros akáshicos. Este fin de semana de un curso buenísimo de registros akáshicos. ¿Qué tiene que ver con Reiki? Total, tiene que ver con Reiki. Se coge de la mano con Reiki. Si hacemos canalización por imposición de manos, también podemos hacer canalización para dar mensajes espirituales. Es ser un canal. Bien, pues esas son algunas conclusiones que nos llevan a un mundo también incómodo, que se resume en una palabra que también muchas veces me han censurado. ¿Aún quedan plazas para ese curso de este fin de semana o lo tienes a tope? Quedan plazas. Pues di el correo electrónico o el número de teléfono, por si alguien quiere apuntarse este fin de semana. Es en Barcelona, en la calle Pelayo. Calle Pelayo 42 y el teléfono es el 652 52 23 48. Esto va a quedar grabado, así que puedes ir más atrás. Yo lo voy a marcar también. Es que estoy con el teléfono móvil porque te estoy haciendo directo por primera vez. Esto no me lo has visto nunca. En Instagram. Luego subiré el vídeo al completo, ¿vale? Pero estamos en Instagram también. 652, dime. 52 23 48. 48. Entonces, vale. Bueno, si estás aquí en Instagram, para los amigos de Instagram que nos están viendo ahora en directo, pues también me pueden encontrar por Instagram, en @PeterJoan. Y luego el email. Todo junto, ¿no? @PiqueJoan, todo junto. Sí. Bien, pues otra cosa que ahí, pues un poco, tú a lo mejor una parte de tu personalidad no consciente me ha querido proteger de lo que iba a decir y a lo mejor por eso has intercedido. Joan, no lo digas. Macho de escolta aquí. Pero Xavi, es que yo creo que lo tengo que decir. Pues dilo. Ahora con más énfasis pondrán oreja, porque lo hemos cortado como, y en estos momentos va a pasar anuncio, y ahora pasa, ahora ya le vamos a dar la fuerza. Es que no sé, Xavi, no sé si debo, pero es que, venga, va, lo voy a decir porque ya es hora de que todo el mundo lo sepa. Entonces, bueno, pues ahora va a hacer 20 años, ¿no? Que estoy por aquí con esto del Reiki. Entonces, Reiki, bueno, podemos decir, socialmente hablando, podemos intentar darle la posición que se merece, que es una posición de prestigio. Prestigio, pues quiere decir, pues como hasta hace poco, ¿no? Estábamos en los hospitales, yo fui uno de los primeros que mediante un contrato fuimos a un hospital público aquí en Barcelona. Solo habían 2 hospitales en España, uno era en Madrid y el segundo fue aquí en Cataluña, en Barcelona concretamente, y yo fui uno de los primeros a ir a un hospital a dar Reiki. Entonces eran verdaderamente momentos duros porque éramos 2 personas y se empezaba a las 9 de la mañana y se acababa a las 3 del mediodía. Y luego se tenía que pasar un informe por escrito de todas las personas que habías dado Reiki. O sea, realmente fue algo muy duro los inicios para lo que habíamos consolidado en el tiempo, porque ya de esas 2 personas se pasó a grupos de 10 personas que iban al hospital cada día. Y no solamente 2 hospitales en España lo hacían, sino un montón de hospitales por toda España surgieron para dar Reiki a aquellas personas que lo solicitaban. Incluso mutuas populares empezaron a ofrecer Reiki, incluso cobrando, ¿no? Servicios como yo, pues que pago mis autónomos, pago mis impuestos, entonces como una profesión. Entonces, bueno, es que es una profesión. Es una profesión. Es una profesión. Entonces, pues esto, lo primero, yo intento siempre pues dar esa imagen, ¿no? Esa imagen que el Reiki se merece.
incluso cuidando los certificados, ¿no? Pues eso sería otro tema polémico, si los que hacemos Reiki somos personas cualificadas o no. ¿Y qué determina si somos cualificadas? Una formación que concluye con una certificación, ¿no? Un certificado, aunque no esté reconocido, que No, podría... sí que está reconocido, ¿eh? O sea, el tema, una cosa es, dijéramos, renglado. Hay que entender la terminología. Renglado es que, dijéramos, la administración pública intenta renglar, regularizar a nivel estatal, dijéramos, un estudio curricular. Y que no esté regulado no quiere decir que no esté homologado o reconocido, porque cuando la persona que te capacita bajo una ley, por ejemplo, la de tus cursos, una ley de prevención de la 31/95 y los reales decretos en el lugar de trabajo, ahora estás totalmente capacitado para el lugar de trabajo y lo puedes, dijéramos, exponer incluso para extenderlo directamente para tus clientes o si hubiera una inspección de trabajo y darte de alta en este momento aquí en el Reino de España en Hacienda directamente. Estás profesionalmente regularizado 100%. Bien, maravilloso. Bueno, pues dentro de todas estas terminologías y conceptos, pues hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Tener una buena formación. Entonces, bueno, pues yo esto lo he cuidado mucho, incluso he conseguido cosas pues que también pues me han criticado, ¿no? Por ejemplo, pues el doctorado de Reiki, ¿no? Bajo sello de notario. Yo no creo que, claro, eso en España es un tema delicado, ¿no? Porque, no, esto, ¿dónde lo has conseguido? Esto no es legal, no hay ninguna universidad que esto, bueno, pues no lo sé, el señor notario, yo no creo que sellara un documento falso. Claro, esto es una universidad americana, ¿no? Y el notario, no sé si los notarios en Estados Unidos imagino que tendrán la misma veracidad que los notarios que tenemos en España, vamos, gente seria y competente, que yo no creo que falsifiquen una certificación como un doctorado. Bueno, pues entre otros, pues he conseguido certificaciones pues universitarias, conseguido mediante una formación, claro, que me reconocen como terapeuta o incluso el último reconocimiento que recibí, incluso con placa, que me ofrecieron la placa, es el diploma de perito en Reiki, con perito judicial en Reiki, y tengo la placa, y es real. Todo eso con unos estudios, claro, pertinentes. O sea, lo que quiero decir, hay que cuidar, aquellos que nos dedicamos a esto, pues cuidar un poco la imagen, pero también hay que decir las cosas por su nombre, llegados a un punto. Es lo que digo, la auténtica espiritualidad o la falsa espiritualidad. Entonces, bueno, la auténtica espiritualidad, ¿dónde nos conduce? Y ahora voy a otro tema que va ligado a lo que acabo de decir. La falsa espiritualidad nos conduce a veces al dogma. Al dogma quiere decir a una creencia rígida e inamovible en unos conceptos que se destruyen. Con el tiempo se destruyen. En cambio, si no somos dogmáticos y estamos abiertos a lo que nos está llegando, siempre con una coherencia y en una dirección, si no nos dispersamos y no, al final picoteamos por todas partes, pero no profundizamos en nada. Por eso hay que elegir un camino. Entonces, si elegimos un camino, al final llegamos a donde pienso yo que estoy llegando, ¿no? A cada viaje que voy a Japón y estoy ansioso por volver y seguir descubriendo. Llegamos a un punto que es eso que Xavi me ha querido proteger, pero lo voy a decir. A un punto que se define en una palabra. Y quien niegue esa palabra, pues es ignorancia. Bueno, la ignorancia pues es el hecho de no saber, o hipocresía también. Hipocresía es no aceptar la realidad. Otros términos incluso podríamos llegar a la malicia, ¿no? Entonces, bueno, la palabra un poco a la que nos dirigimos en cualquier línea de Japón de hace 100 años, vamos al mismo sitio, incluso en el arte de la guerra, en las artes marciales, vamos al mismo sitio, incluso tomándote una taza de té, vamos al mismo sitio. Esa es la iluminación. ¿Cómo llegamos a la iluminación? Tomándote una taza de té o en el arte de la guerra, haciendo un arte marcial. Con una palabra, que es la palabra censurada, quizá por conceptos
católico-cristianos de esta parte del mundo. La palabra es magia. Magia. Entonces, Reiki es magia. Y la magia es sabiduría. Entonces, mucha gente no le gusta esta palabra. Me han dicho muchas veces, no digas esta palabra. No digas esta palabra, pero es que es así. Reiki es magia. Incluso gente que me ha acompañado a Japón no quieren ver la realidad. Reiki, y voy a explicarme, ¿no? Voy a decir por qué Reiki es magia. Reiki es magia porque Reiki hace que fenómenos de infortunio, una persona cualquiera, formada, por supuesto, mediante las técnicas o mediante el Reiki, cambia la situación. O sea, hay destinos que se pueden cambiar. Hay otros que no se pueden cambiar, pero hay otros que se pueden favorecer y hay otros que sí que se pueden cambiar. O sea, el destino a veces puede cambiar, el futuro se puede cambiar, a veces, no siempre. Entonces, ¿qué es esto sino magia? Si miramos la definición de diccionario, si una persona tiene dolor y tú le haces Reiki y luego no tiene dolor, ¿qué es eso? Claro, podemos dar una explicación física, científica. Por supuesto, estoy de acuerdo. En mi página web incluso escribí un artículo sobre esto. Reiki científicamente demostrado. Y ahí podéis ver, ¿no? El efecto placebo y el Reiki. Hay escritos, incluso de hospitales americanos, que han hecho estudios serios para demostrar el Reiki. Está científicamente demostrado. Entonces, al margen de la explicación mental que necesitamos, a veces no hay explicación. O sea, no podemos dar una explicación coherente ante hechos que a veces suceden en la práctica de Reiki. Bueno, hoy en día sí, tendríamos la física cuántica también. Si hay gente que se siente más cómoda con terminología como, por ejemplo, la física cuántica, pues adelante. Pero la física cuántica de hoy, o ley de atracción, que siempre se ha hablado en los últimos años, es la magia de siempre. Y como hay magia en Occidente, también hay en Oriente. Entonces, existe como una especie de rechazo en el mundo de las terapias naturales. Yo soy naturópata también. Entonces, el mundo de las terapias naturales, podemos decir, lo más sólido es el mundo de la naturopatía. Entonces, hay como un rechazo al tema esotérico. Y lo entiendo, porque hay profesionales del mundo esotérico que han hecho mucho daño. Pero hay otros profesionales serios, competentes dentro del mundo esotérico, que son auténticos profesionales y junto con el mundo de la terapia natural han hecho un servicio a la sociedad útil, competente. ¿Por qué rechazarlo? Una cosa es lo profesional y otra cosa es lo no profesional, pero esto en todos los oficios. En todos los oficios hay gente que no trabaja bien y en el mágico también. Entonces, aquellas personas que hagan Reiki, que sean maestros de Reiki y rechacen la palabra magia, pues que sepan qué es lo que están haciendo. Es magia. Y no lo digo yo, lo dice una tradición y lo dicen en Japón. Entonces, negar eso es negar la verdad. Y ahí digo, ¿no? La hipocresía. La hipocresía o el choque cultural que genéticamente supone por la impregnación católico-cristiana que hace que ver que todas estas cosas se rechacen o que creen como incomodidad, ¿no? Esto son cosas raras. Ya hemos pasado por esa época. Ya podemos hablar de espiritualidad claramente. Es algo como anticuado, despreciar a la gente que hacemos Reiki. Ahora ya podemos hablar de Reiki, somos personas normales y corrientes, solamente pues que tenemos unas aficiones diferentes a la gente más materialista, pues que le puede gustar el fútbol o incluso hay practicantes de Reiki que le gusta el fútbol también, no es incompatible, somos personas normales y corrientes. Y profesionalmente, pues lo que decía, como en todos los oficios, hay personas competentes, personas lamentables y en el Reiki, pues también hay gente buena y gente no tan buena.
Y bueno, pues esto era otra definición que quería aportar en este programa. Yo quería preguntarte una cosa, tú que has ido a Japón muchas veces. Adelante. A banda de la magia, que por descontado la hay, en la energía que desprendes, la energía que se recibe, la energía que se recarga, la energía que se pierde. Quiero preguntarte, porque yo creo que allí debe serlo, pero como tú has ido 14 veces, lo debes saber. Una pregunta. Cuando el maestro y los alumnos están con el Reiki, ¿se aplica la pulcritud? Absolutamente. ¿En qué Vale, términos te refieres a nivel de... Para un momento. Yo soy muy crítico, lo que yo veo, aquí en el Reino de España o en una feria y tal, que las personas que están aplicando cualquier tipo de terapia no sean pulcras. Porque para mí es un insulto. O sea, para mí ya es una deferencia que ya me pone en balanceo si esa persona lo es o no lo es. Y lo digo así abiertamente. Yo ya por descontado intuía que de la manera que es y todo, la pulcritud tiene que ser absoluto. Y ahora te paso el cambio. Bueno, absolutamente. O sea, pulcritud, podemos definir esa palabra en muchos aspectos. Si me quieres concretar el tema, yo te defino, pero pulcritud sería genéricamente, o sea, genéricamente tiene que haber una pulcritud genérica en todo, en una práctica. Pues si vamos a una feria, por ejemplo, hay que ser pulcros en el trabajo y el servicio que estamos ofreciendo, en lo que estamos ofreciendo, eso también. Si alguien quiere aprender Reiki, pues que tenga en cuenta todo lo que hemos dicho, porque es bastante fuerte la noticia que he dado. Es bastante fuerte. O sea, hay que escuchar, aunque no guste lo que estoy diciendo. Entonces, pulcritud lo podríamos definir en muchos términos. Ahora, si quieres, Xavi, me lo especificas para reforzar tu argumento. Pero en resumen es eso. Sí, sí, puedes darle en todo lo transversal que quieras. O sea, ya te he dado la amplia cobertura que todo es acertado, porque pulcritud abarca transversalmente todos los aspectos, la presencia, la persona, el trato, o sea, lo puedes dar transversalmente en todo. Ya lo he dicho con esa énfasis de mi crítica constructiva para las personas que se dediquen, que por favor, que sean pulcras. Exacto. Total, absolutamente. Y a las personas que se dediquen, pues un poco también, que tengan en cuenta, pues aunque no guste, porque a veces se enfadan conmigo, pensar que no soy yo quien habla. O sea, he investigado en diferentes partes de Japón, o sea, he traído una información valiosa. Estuve 7 años para escribir La verdad sobre el Reiki y ahora ya está escrita la segunda parte. Entonces, es información de Japón, no son opiniones. Algunas sí, pero está claro cuáles son mis opiniones en algunos términos a lo largo del programa que hemos hecho hoy, cuáles son mis opiniones y cuáles no son mis opiniones, y son unos hechos que pueden incomodar, pero son la verdad. Entonces, tener en cuenta todo eso. Por otro lado, sería, que esto sería ya para otro programa, ¿qué es ser maestro de Reiki? ¿No? ¿O qué supone la figura del maestro de Reiki? Entonces, eso, en estos últimos meses, siempre por cosas, ¿no?, que veo y que me han ido pasando y que pasan en el sector, he pensado, ostras, se tendría que hacer un vídeo, ¿no?, de qué supone la figura del maestro, o qué es ser un maestro de Reiki o un supuesto maestro espiritual. Entonces, eso también sería un hecho para hacer un programa que nos encajaría con Me parece muy bien. Me parece muy bien. Acotar lo que hay en el mercado, vamos a decir el mercado terapéutico, y acotar lo que debería ser. Es una crítica constructiva. Sí, no, sin criticar a nadie. No, constructiva. Quien quiera entenderlo es de reforzar, dijéramos, la actuación de todo el mundo. Es decir, ponte las pilas, que esto debería ser así. No hagas de esta forma, como conducir, ¿no? Conducimos y tenemos un reglamento, ¿no? Pues una especie de guía, de reglamento. Esto también estaría dentro de la pulcritud. Exactamente. Entonces, dar un buen servicio.
Dar un buen servicio y ser consecuente con lo que estamos diciendo. O sea, si digo que hago Reiki, hago Reiki. O aunque sea un Reiki moderno, que también pues sería aceptable. Mira, no es un Reiki tradicional, es un Reiki occidental, pero también funciona. Y si tú lo practicas de una manera seria, pues vas a tener unos resultados. No sería correcto, pues, por ejemplo, hacer un curso por hacer, o un curso que no sirva para nada. Que eso, pues, lamentablemente, pues mucha gente, pues, vienen aquí, me cuentan, ¿no? Sí, hice un curso de Reiki hace muchos años, pero no me sirvió para nada, o no me dijeron que tenía que hacer una práctica diaria. Diaria quiere decir que hay unas pautas que cada día se practican. Otra cosa es que la persona no lo quiere hacer, que eso también es aceptable, porque aquí no se obliga a nadie. Que muchas veces, bueno, muchas veces no, pocas veces ha pasado, ¿no? Que viene gente, hace cursos, se da una pauta, luego la persona no hace nada, ¿vale? Es aceptable. ¿Quieres seguir sufriendo? Adelante. O quieres buscar otro camino, adelante. O sea, aquí no hay obligaciones. Pero el problema es que la persona, si la persona no hace nada después de un curso, porque no le han dado nada, estaríamos ahí dentro de la pulcritud. O sea, si estamos vendiendo lo que se suele decir, vender humo, entonces cuidado, porque esto en el sector de Reiki pasa. Entonces, bueno, dicho esto, ahora haremos este curso este fin de semana, curso de Reiki auténtico, Reiki sólido. A pesar de todas las cosas que he dicho, pues bueno, tuve suerte dentro de las investigaciones que hice y hay una línea que me salva, que es la que pues entrego una certificación, me lo mandan todo por correo de Japón, aquí todo traducido al español, es el material que yo entrego y gracias a ahí mi conciencia pues se siente cómoda. Hay otra línea que también ofrezco, que es la que yo tantos años me he trabajado, mi propio estilo, y eso de momento lo he dejado aparcado. Fijaos, ¿no? La dureza de lo que os estoy diciendo. Lo que tanto me ha costado construir, de momento lo tengo aparcado, de momento. Y otra línea, que es lo auténtico, me guste o no, esa es la verdad, pues es lo que ofrezco. Entonces eso es un instituto que hay en Japón y yo pues prefiero ofrecer eso que me encanta, antes que lo que yo he construido con tanto cariño. Entonces, bueno, pues eso es lo que ofreceremos, aparte de los registros acásicos, en próximos días. Así que, interesados, pues aquí estoy. Gracias, Xavi. ¿Alguna cuestión más quieres comentarme? No, me ha parecido muy interesante, una vez más, como todas las... Yo digo ponencias, ¿eh? Para mí es una ponencia lo que tú realizas, porque realmente eres un maestro. Entonces, haces una ponencia que cultivas la sabiduría de las personas que quieran cultivarse. Ahí tú ofreces y ellos se tienen que acercar. Y esto es como el que quiere cruzar o no quiere cruzar. Todo el mundo es libre, por descontado. Y ahí tienen la oportunidad este fin de semana de volver a cruzar y apoderarse del conocimiento y la sabiduría que tú le ofreces. Bueno, y lo mejor de todo, lo del viaje a Japón, ¿eh? Viaje a Japón, ¿eh? Viaje al Japón de una persona que ha ido 14 veces y sale de Japón, no que se saque de la manga a alguien, vamos a ir al Japón, ya. Que el Japón no es ir a la Costa Brava, que el Japón es Japón. No, hay gente que ha ido por su cuenta, claro, han escuchado nuestros programas, han querido ir por su cuenta, pues el resultado es a veces el no esperado. En Japón muchas veces no hablan inglés, entonces ir a Japón y no poder saber cómo ir a los sitios, porque a veces no hablan inglés y no puedes preguntar, pues puede suponer una trampa para el curioso. Entonces eso a veces... Otra cosa es que queramos ir a hacer turismo, ¿eh? Ir a hacer turismo no hay ningún problema, pero también claro, el corazón se queda vacío. Si vas a hacer turismo, solo vas a ver sitios, a ver y hacerte fotos. Bueno, también es aceptable, pero si te lo quieres ahorrar, ahora con la inteligencia artificial, le pides que te hagan las fotitos en todos los países donde quieras hacer turismo, las cuelgan en Instagram y no hace falta ni gastarte dinero. La nueva era. Entonces, la nueva era. Estoy alucinando porque hacen hasta vídeos. Qué miedito me da. O sea, podríamos hacer un vídeo tú y yo, que no estamos, y es la inteligencia artificial que está haciendo el vídeo con nuestra voz. Imagínate. Impresionante.
Impresionante. Pues, un poco, eso es un viaje iniciático, Xavi, que la gente no entiende bien cuando hablamos de los viajes iniciáticos. Viaje iniciático es eso, ir a un sitio, recibir iniciación espiritual dentro de un contexto de una tradición, hacer unas prácticas en ese sitio y que eso cree un efecto en tu interior. O sea, no es un viaje para distraerte, es un viaje para cambiar tu vida y profundizar en una tradición. Entonces, eso lo hacemos. Hacemos un peregrinaje que creé siguiendo los pasos de Mikao Usui en Kioto. Cada día vamos a un templo diferente y en esos templos doy iniciaciones, hacemos prácticas y suceden cosas. También gente, casualmente, un poco lo que decía, ¿no? Llegó un punto que pensé, ostras, ¿y si me cambio el nombre? Porque viene tanta gente que es medium y clarividente. Incluso hubo una época que pensé, mira, ¿y si pongo, aparte de escuela de Reiki, hago escuela de mediums y clarividentes? Porque venía tanta gente con ese don. O sea que en nuestros viajes viene gente también con ese don, con esa sensibilidad en el mundo invisible. Entonces, bien recibidas son, vienen mucho. Entonces, son gente que sufre, lo pasa mal, porque han tenido a veces historias tristes, porque ven cosas. Entonces, bueno, esa gente es bien recibida y aquí podemos dar ayuda a esa gente con ese don especial que mal llevado, más que una bendición, es una maldición. Entonces, aquí podemos dar refugio y ayuda a esas personas sensitivas y orientarlas. Y bueno, y en el viaje ya ni te cuento, ¿no? Porque pasan ahí cosas que, como siempre digo, superan la ciencia ficción. Pues agradecido una vez más que las personas que quieran acercarse y cruzar la línea, que lo hagan. Y nada más, ahí estás. Muy bien, gracias Xavi, saludos a todos, hasta la próxima. Venga, muchas gracias, gracias, namaste. Y nada, y ha sido la primera vez que he aguantado el móvil y hemos entrado en directo. Saludo a todas las personas de Instagram, que sepáis que ahora colgamos en Instagram también el directo. Pero bueno, ha sido interesante que han estado entrando y comentando, ha estado perfecto. Venga, muchas gracias. Pues lanzamos la cajita y nos despedimos. Gracias. Namaste.